Después de ver en el otro vídeo el análisis más simple de la oferta y la demanda, en el que simplemente planteábamos pues, que tanto la cantidad ofrecida como la cantidad demandada dependían del precio, en el caso de la oferta de forma positiva y en el caso de la demanda de forma negativa, vamos a empezar a estudiar ahora, paso a paso, qué es realmente la oferta, qué elementos afectan a la oferta y qué elementos afectan a la demanda. Y empezaremos por el lado de la demanda. La demanda, si bien es cierto que sí que va a depender del precio, es decir, depende del precio del bien que estamos estudiando, pero depende de otros elementos también. Entonces, ¿de qué va a depender la cantidad demandada de un bien? Pues lo que decimos, del precio del propio bien, que ya dijimos que la ley de la demanda nos establecía que había una relación negativa entre el precio y la cantidad. Ahora veremos eso más concretamente, pero también depende de los precios de otros bienes, del nivel de renta de que tenga el individuo e incluso de los gustos. Es decir, realmente nosotros nos podemos encontrar con diferentes respuestas a cambios en otros elementos que no sean solamente el precio del propio bien que estamos estudiando. De hecho, en economía se plantea que pueden existir diferentes tipos de bienes en función de su relación pues, con estos elementos, en concreto con su precio, con los precios de otros bienes y con la renta. Lo que hice fue poneros así a modo de tabla, que yo creo que queda como mucho más resumido, cuáles son los distintos tipos de bienes que hay en la economía en función de estos tres criterios. Entonces, empecemos con su relación con su propio precio. En general, ya dijimos antes que la ley de la demanda nos hablaba de que el precio y la cantidad demandada tenían una relación negativa, es decir, si sube el precio, la cantidad demandada cae. Y eso es cierto para lo que se conocen como bienes ordinarios, que son el 99,9% de los bienes, por no decir que son todos, ¿vale? Es decir, aquellos bienes para los cuales si sube el precio disminuye la cantidad demandada son bienes ordinarios. Luego veremos un concepto que es el concepto de elasticidad, pero ya os lo he puesto aquí en la gráfica, en la tabla, perdón, que la elasticidad precio de la demanda para este tipo de bienes es negativa. ¿Qué supone el cambio en el precio de un bien? Pues simplemente un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda, que también es algo que veremos después. Aparte de estos bienes ordinarios, hay otro tipo de bienes que son, muchísimas veces se dice que son un caso teórico, porque en la realidad es muy difícil o casi imposible obtener ejemplos de ese tipo de bienes, que es lo que se conocen como los bienes Giffen. ¿Qué son bienes Giffen? Teóricamente hablando, serían aquellos bienes que al aumentar el precio aumenta la cantidad demandada. Y ya os pongo ahí que existen solamente en la teoría, porque repito, es muy difícil, por no decir casi imposible, que nos encontremos con algún ejemplo de bien Giffen. Algunas veces, pues para hacer un poco una profundización teórica sobre algunos bienes, pues sí que os plantean, pues di algún ejemplo de un bien que puedas considerar Giffen. Obviamente esto va a depender mucho de la persona, no a todo el mundo le afectaría igual una subida del precio, pero bueno, hay personas que para algún tipo de bienes, pues a lo mejor si son más caros, pues estarían dispuestos a comprar más porque son bienes muy exclusivos, por ejemplo, o por cualquier otro motivo. Pero bueno, ya digo, son bienes que son puramente teóricos porque es muy difícil encontrar un consenso, digamos, de que al subir el precio todo el mundo vaya a comprar más de ese bien. Si existiesen, la elasticidad precio y la demanda sería positiva, ¿vale? Luego veremos este concepto de elasticidad. Segunda clasificación de los bienes, según su relación con otros bienes, en concreto con el precio de esos otros bienes, ¿vale? Y aquí diferenciaríamos bienes sustitutivos y bienes complementarios. Los bienes sustitutivos son aquellos que satisfacen la misma necesidad. De hecho, se consume uno o se consume el otro. Os pongo un ejemplo. Si queréis hacer un viaje y lo podéis hacer pues, en autobús o en tren, los billetes de autobús y los billetes de tren serían bienes sustitutivos. No tiene sentido que compréis un billete de autobús y un billete de tren para el mismo día y a la misma hora y para el mismo trayecto. ¿Vale? Consumís uno o el otro. ¿Qué pasa en este caso? Pues que si, por ejemplo, aumenta el precio de los billetes de autobús, pues probablemente aumente la demanda de los billetes de tren. ¿Vale? Eso gráficamente hablando supondría un desplazamiento de la curva de demanda pues hacia la derecha. La curva de demanda de los billetes de tren se desplazaría hacia la derecha porque los billetes de autobús son más caros, entonces la gente aumentaría su demanda de billetes de tren. En términos de la elasticidad, hablaríamos aquí de lo que se conoce como la elasticidad cruzada, que también ya digo, lo veremos ahora en un momento, que lo que nos establece es la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada del otro. Y esa elasticidad cruzada, para el caso de los bienes sustitutivos, es positiva. El otro tipo de bienes con los que nos podemos encontrar, bienes complementarios.
Los bienes complementarios son aquellos que se consumen conjuntamente, es decir, que no me sirve de nada comprar uno si no puedo comprar el otro, o consumir uno si no puedo consumir el otro. Por ejemplo, no me sirve de nada comprarme un coche si luego no le puedo echar pues, diésel o gasolina o el combustible que utilice el coche. ¿Vale? Entonces, son bienes que se consumen conjuntamente. En este caso, si sube el precio de uno, suele disminuir la demanda del otro, con lo cual la demanda se desplazaría hacia la izquierda y la elasticidad cruzada sería negativa. Aquí quizá podríamos introducir otro tipo de bienes con respecto a su relación, que son los bienes independientes. ¿Qué pasaría con los bienes independientes? Pues que no están relacionados entre sí. Es decir, en términos de elasticidad, la elasticidad cruzada sería cero, porque es que no me afecta al consumo de uno el hecho de que suba o baje el precio del otro. ¿Vale? Son básicamente bienes que no están relacionados. Pero bueno, yo en la tabla lo que pretendía era resumiros el hecho de que existan o no bienes que sí estén relacionados entre sí. ¿Vale? Ya digo, esto de los bienes independientes pues sería como un caso intermedio y que sucede muchísimas veces. Hay muchos bienes que no están relacionados entre sí y sería la situación en la que me da igual que suba el precio del pan porque no me va a afectar al consumo de bolígrafos que voy a hacer. ¿Vale? Porque directamente el pan y los bolígrafos no están relacionados entre sí. Y luego hay un último tipo de bienes, o una última clasificación, digamos, que es con respecto a la renta. Y aquí tendríamos bienes normales y bienes inferiores. Los normales son lo primero que se nos viene a la cabeza. Si tenemos más dinero, ¿qué vamos a hacer? Comprar más. Es decir, son aquellos bienes que, al aumentar nuestra renta, aumenta la cantidad demandada. Nos permiten definir lo que se conoce como la elasticidad renta. Y la elasticidad renta para estos bienes es positiva. En el caso de los bienes inferiores, son aquellos que al aumentar la renta disminuye la cantidad demandada, que también los hay, ¿vale? Por ejemplo, si vosotros, no sé, pues inicialmente, antes de empezar a trabajar, antes de eso, tener un salario, digamos, pues coméis todos los días pasta y a lo mejor empezáis a trabajar, tenéis un salario y decidís que vais a dejar de comer pasta porque preferís comer marisco. Vale, pues la pasta sería un bien inferior. ¿Por qué? Pues porque al aumentar vuestra renta habéis reducido su consumo, tienen una elasticidad renta negativa. Con este tipo de bienes hay que tener cuidado, sobre todo si nos dicen que hagamos, que dibujemos gráficamente qué pasa con los bienes y se desplaza la curva de demanda hacia la derecha o hacia la izquierda, porque con los bienes inferiores, cuando tenemos más dinero vamos a comprar menos. Entonces la demanda se movería hacia la izquierda, que es algo como que normalmente nos cuesta un poco más asimilar el hecho de tengo más dinero, pues voy a demandar menos. Es un poco más difícil porque normalmente siempre pensamos, si tengo más dinero, compro más. Una pequeña aclaración con respecto a los bienes normales, y es que dentro de los bienes normales, es decir, aquellos que al aumentar la renta compramos más, pues también tenemos otra clasificación. Podemos definir que un bien es de lujo cuando su elasticidad renta es mayor que 1 y estamos ante un bien necesario cuando su elasticidad renta es menor que 1. ¿Vale? Yo os he puesto ahí que puede ser positiva o negativa. En realidad, casi siempre nos vamos a quedar con la elasticidad renta positiva. ¿Vale? Los bienes necesarios generalmente son bienes normales, pero bueno, sí que es verdad que hay algún pequeño caso en el que podría ser negativa, pero ya digo, el 99% de los casos un bien necesario es un bien normal. Cuando un bien es de lujo y por eso su elasticidad renta es mayor que 1, una pequeña variación en la renta altera mucho la cantidad consumida. Cuando el bien es necesario, una pequeña alteración en la renta altera poco la cantidad consumida. De ahí que su elasticidad renta sea menor que 1. Bien, os estoy mencionando todo el rato este concepto de elasticidad, así que vamos a ver qué es la elasticidad. La elasticidad lo que nos da es una medida de sensibilidad, ¿vale? Nos va a decir el grado de respuesta de una variable ante cambios en otra variable. Y la podemos estudiar desde el punto de vista de la demanda, pues con respecto al precio del bien, con respecto al precio de otros bienes y con respecto a la renta. Si estudiamos la elasticidad precio de la demanda, que era lo que veíamos antes, la clasificación entre bienes ordinarios y bienes Giffen. La elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada con respecto a cambios en el precio del propio bien que estamos estudiando. Se podría definir, como aparece aquí en esta fórmula, el cambio porcentual en la cantidad demandada ante cambios porcentuales en el precio, o en términos numéricos, o sea, para hacer cálculo, lo podríamos hacer así: variación de la cantidad entre variación del precio por el precio partido por la cantidad. Dependiendo del resultado que obtengamos, si la elasticidad en valor absoluto es mayor que 1, decimos que la demanda es elástica. Es elástica cuando varía más la cantidad demandada que el precio.
¿vale? Ya sea porque suba o baje el precio, eso nos da igual, simplemente varía más la cantidad. La demanda es inelástica cuando en valor absoluto es menor que 1, es decir, cuando la elasticidad está entre -1 y 0. En ese caso variaría más el precio que la cantidad demandada. Y tendríamos una elasticidad unitaria cuando la elasticidad precio es exactamente igual a -1 o a 1 si lo cogemos en valor absoluto. ¿Qué pasaría en este caso? Pues que la variación de la cantidad es exactamente igual a la variación en el precio. Luego hay una pequeña apreciación que hay que hacer con respecto a la elasticidad, que es lo que pasaría si tenemos una curva de demanda que es una línea recta, que es una demanda lineal. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues que dependiendo del punto de la curva en el que estemos, la elasticidad va a cambiar. De hecho, hay un punto que, bueno, se suele situar en el medio cuando hacemos el dibujo, pero no tiene por qué ser justo el punto del medio, en donde la elasticidad es unitaria. Y luego tenemos un tramo en donde la demanda es elástica y un tramo en donde es inelástica, ¿vale? Es decir, dependiendo del punto de la curva en el que nos situemos, la elasticidad cambia. Y esto nos lleva a otra cosa. No confundáis elasticidad con pendiente, ¿vale? Si bien es cierto que las dos son negativas, porque al final estamos diciendo siempre, estamos asumiendo siempre que los bienes son ordinarios, sería un caso muy raro que fuesen bienes Giffen, no es lo mismo elasticidad, que es esa medida de sensibilidad, que pendiente de la curva de demanda. Si yo tengo una línea recta, como esta demanda que está dibujada aquí, la pendiente es constante, siempre la misma. En cambio, la elasticidad no. ¿De qué va a depender la elasticidad, por lo tanto? La elasticidad de la demanda va a depender de varios elementos. Tenemos aquí, pues que depende de la naturaleza de las necesidades que satisfacen los bienes. Los bienes de primera necesidad suelen ser más inelásticos porque, por ejemplo, nosotros tenemos que comer sí o sí. Entonces, si sube el precio de los alimentos, se comprará menos cantidad o a medida que pase el tiempo puede ser que vayamos variando, sustituyendo unos por otros, pero vamos a necesitar comer, con lo cual son mucho más inelásticos que otros bienes que no son tan necesarios. También va a depender de la disponibilidad de bienes que los puedan sustituir. Por ejemplo, si hay muchos sustitutivos, pues entonces la demanda es mucho más elástica. Porque si yo tengo un sustitutivo del bien que estoy comprando y me suben el precio de ese bien, pues lo voy a cambiar por el otro, porque lo puedo consumir igual. También va a depender de la proporción de renta que nosotros gastemos en el bien. Cuanto mayor sea la renta, mayor es la elasticidad. Nos van a afectar más los cambios en el precio. Y por último, también depende del periodo de tiempo que consideremos. Cuanto mayor sea el periodo de tiempo, mayor va a ser la elasticidad siempre. Segundo tipo de elasticidad que podemos estudiar con respecto a la demanda, la elasticidad precio cruzada de la demanda. ¿Qué nos dice esto? Pues cómo cambia la cantidad demandada de un bien ante cambios en el precio del otro bien. Lo mencionábamos antes. ¿Qué pasaba cuando estudiábamos la relación entre un bien y otro? Pues que diferenciábamos bienes sustitutivos y bienes complementarios. Bueno, ya os dije antes que tendríamos también la posibilidad de los bienes independientes, que sería, pues, en el caso de la elasticidad, cuando es cero, pero teníamos eso, bienes sustitutivos y bienes complementarios. Los bienes sustitutivos son aquellos cuya elasticidad cruzada, cuya elasticidad precio cruzada es positiva, porque si sube el precio de uno, aumenta la demanda del otro, y los bienes complementarios son aquellos cuya elasticidad precio cruzada es negativa. ¿Por qué? Pues porque si aumenta el precio de uno, disminuye la demanda del otro. No perdáis nunca de vista un ejemplo de cada uno de ellos porque es mucho más fácil entenderlo, ¿vale? Los sustitutivos se sustituyen, es decir, pues los billetes de tren, los billetes de autobús que yo os ponía antes de ejemplo. Los complementarios se complementan, tenemos que consumirlos los dos, el coche y el combustible. Por tanto, si a mí me suben los billetes de autobús, pues los billetes de tren los voy a demandar más, o sea, va a aumentar la demanda, y si a mí me suben el precio de la gasolina, pues seguramente se venderán menos coches de gasolina, con lo cual la elasticidad precio cruzada va a ser negativa. Y nos quedaba la elasticidad renta. La elasticidad renta medía o mide la sensibilidad con respecto a un cambio en la renta. ¿Qué pasaba con respecto a un cambio en la renta? Pues que podía ser una elasticidad positiva o negativa, ya decíamos antes, bienes normales, elasticidad renta positiva. Aumenta la renta, aumenta la cantidad demandada. Bienes inferiores, elasticidad renta negativa. Aumenta la renta, disminuye la cantidad demandada. Y luego, dependiendo de si estábamos con bienes normales, si la elasticidad renta es mayor que 1, pues estábamos ante bienes de lujo. Si la elasticidad renta era menor que 1, eran bienes necesarios. Y aquí quiero aclarar una cosa, y es con respecto a los bienes Giffen. Los bienes Giffen son todos bienes inferiores.
¿vale? Los bienes Giffen los mencionaba antes, os hablaba de que había aquellos bienes para los cuales la cantidad consumida aumentaba a medida que aumentaba el precio, que ya dije que era un caso puramente teórico, que es muy difícil de comprobar o de buscar un ejemplo en la práctica, pero los bienes Giffen siempre son bienes inferiores. Es decir, si yo tuviese que calcular la elasticidad renta de un bien Giffen, el bien Giffen es un bien inferior. Pero ojo, no todos los bienes inferiores van a ser bienes Giffen, ¿vale? Entonces, Giffen sí son inferiores, pero inferior no es lo mismo que Giffen, ¿de acuerdo? Hay bienes inferiores que no son bienes Giffen. Que vuelvo a repetir, al final los bienes Giffen son un caso teórico. Si yo me redujese a decir todos los bienes inferiores son bienes Giffen, es que no existirían tampoco bienes inferiores, ¿vale? Y yo os ponía antes un ejemplo, que era el de la pasta, por poner uno, en el que teníamos un bien inferior, teníamos más renta y dejábamos de comprar ese bien. Por lo tanto, vuelvo a repetir, los bienes Giffen son todos bienes inferiores, pero no todos los bienes inferiores son bienes Giffen. Toda esta clasificación de los bienes en función de pues, su relación con su propio precio, con el precio de otros bienes, con la renta y demás, es muy importante tenerla clara, ¿vale? Sobre todo de cara a dibuja qué pasaría con la oferta, con la demanda, sobre todo en el caso de la demanda, que es lo que estamos viendo aquí, si cambia el precio, si cambia la renta, si cambia el precio de otros bienes, porque es importante que diferenciéis qué es lo que le va a pasar a la demanda en esos casos, ¿vale? Lo veremos después, de todas formas, porque vamos a ver también pues, cómo se producen desplazamientos y movimientos de las curvas y volveremos a repasar un poco con estos tipos de bienes.